Y el país se integra, les saludamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles algunas novedades. Una de ellas, que el titular del Legislativo, Henry Krönfle, se refirió sobre esta crisis energética que estamos atravesando desde el fin de semana. A propósito de eso, dijo que desde la Asamblea se va a pedir un proceso de fiscalización a las autoridades y exautoridades. También ha señalado que va a mantener una reunión con los representantes del Servicio de Rentas Internas para ver cuál es la afectación al momento de los pequeños comerciantes, de aquellos que necesitan el servicio de energía eléctrica para facturar. De la misma manera se refirió a lo que es al momento la situación entre Ecuador y México. Ha dicho que desde la Asamblea se ha pedido nuevamente que se puedan restablecer estas relaciones. Escuchemos lo que mencionó. Bueno, correcto, pero a ver, la ley no resuelve por sí solo. La ley es un marco para que la gestión resuelva el problema. Y la gestión no puede resolver el problema de manera inmediata porque la crisis energética es una crisis heredada, no es una crisis creada por este gobierno. Hay que decirlo con la sinceridad del caso. Por eso es que hay un juicio inclusive contra el exministro Santos Alvite, que ya se aprobó, digamos, en el marco de la Comisión de Fiscalización para ser tratados en el Pleno. Este no es un problema nuevo, es un problema muy preocupante. La falta de mantenimiento de la infraestructura, del crecimiento de la oferta energética basada en el crecimiento que requiere la economía para poder producir. Y estos convenios que supuestamente en un momento dado gastamos tanto en infraestructura energética para poder exportar energía y nos vimos en una situación que por estiaje, por fenómenos de la naturaleza, ahora tenemos que importar energía y ese mismo fenómeno los tienen los países vecinos, por los cuales también tienen que suplir a su país primero antes de tratar de suplir al Ecuador. Entonces estamos en una verdadera crisis, esto es un tema sumamente importante. Tendremos que llamar más adelante. Hoy hay un ministro encargado, ustedes saben muy bien lo que ha pasado en estos días. Una vez que se estabilice el ministerio, que pase la consulta popular, tendremos que hacer las gestiones como Asamblea Nacional justamente para que con transparencia se nos indique cuál es la situación del parque de generación energético en el país, cuáles son las medidas que se van a tomar, si van a haber barcazas, si van a haber otras medidas, como hay medidas en los desiertos, en el Medio Oriente, etcétera. ¿Cómo se va a resolver esto de manera urgente? Porque los ecuatorianos necesitamos que esto se resuelva de manera urgente, primero por las vidas, porque cuando hay cortes energéticos, y pasó cuando comenzó esto, hace un tiempo atrás, que no había ni siquiera energía para los centros de diálisis, imagínense ustedes, ciertos hospitales. Entonces, ¿quién hace la coordinación? ¿Cómo los negocios, por ejemplo, van a facturar si no hay energía? Y las facturas hoy en día son electrónicas. Entonces, hay muchas cosas. Vamos a hacer un pedido durante el día de hoy. Yo voy a conversar, por ejemplo, con el SRI. Es algo que tengo ahorita en mente, porque cómo van a ser los negocios que les cortan la energía, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Guayaquil, en el casco comercial, por ejemplo, que es una hora de corte que tuve acceso esta mañana. ¿Cómo van a hacer esos negocios para facturar? Si las facturas son electrónicas y no hay luz. Entonces, ¿qué van a cerrar los negocios? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, las pérdidas que hay. Y perdónenme, por eso comienzo con las pérdidas humanas, porque eso es lo principal. Y luego las pérdidas económicas, y no estamos para darnos el lujo de no trabajar en este país y de encima perder y no poder facturar por las condiciones que existen en este momento debido a esta situación sui generis de que no hay luz en el Ecuador. Entonces vamos a tratar de todas estas cosas aclararlas, pedir información para que sean las diferentes ramas del poder ejecutivo las que informen con claridad cómo se va a hacer ante esta situación sui generis, cómo se van a resolver los problemas de todo esto. Dígame, Vicento. La República dice que es un sabotaje. Preocupan esas declaraciones, por supuesto. Si las hace el presidente de la República, yo confío en que haya algo de información atrás de esto. Esa es la verdad, yo no puedo dudar de lo que está diciendo el presidente de la República, pero sí va a ser importante aclarar a qué significa este sabotaje en materia de que las investigaciones, o ahora con un ministro encargado y próximamente con un nuevo ministro, quién estaba dando las órdenes de corte, si eran esas órdenes necesarias en el momento que se estaban dando, cómo se estaba haciendo la coordinación para hacer los cortes de luz en diferentes partes del país, cómo se determinaban las horas del corte de luz en diferentes áreas del país, dónde está el instrumento técnico para la toma de ese tipo de decisiones. Eso es lo que yo creo, Vicente, que se tiene que aclarar al Ecuador
para esclarecer esta situación, porque realmente es muy preocupante lo que está pasando. ¿Y cuestionable la postura de Colombia en torno a no querer vender energía a Ecuador? Miren, yo no me voy a meter en los asuntos internos de Colombia, tengo que ser súper respetuoso y más como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Entiendo que hay un problema porque también allá hay estiajes y entonces tienen que resolver su problema. Yo no creo que esté ligado, sería una barbaridad que esto esté ligado a un tema político. Señor presidente, ¿cómo evitar que esta coyuntura energética no empañe los objetivos que busca esta consulta popular de este domingo? Es decir, son dos cosas diferentes. Yo no mezclaría las cosas, señores. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el arbitraje internacional con los cortes de luz en este momento? O sea, tratemos de no confundir las cosas. Yo creo que la población está clara que la consulta popular apunta hacia temas de seguridad, que son muy importantes para acabar con la corrupción que vive el Ecuador, y en ese sentido no mezclemos las cosas. Yo hago un llamado para que la población estudie las preguntas. Yo tengo mi posición personal, pero que la gente estudie las preguntas, porque en el fondo creo que las preguntas son buenas para el Ecuador si se logra que pasen todas las preguntas por parte de la población. Consultaba eso, señor presidente, porque hay sectores políticos que ya dicen, ante la crisis energética, vota no. Bueno, señores, esas son barbaridades. Esos juegos políticos, discúlpenme, no tienen presentación. Creo que los políticos deberíamos ser personas sumamente serias, que reflejemos a la sociedad que con inteligencia y con el cerebro y no con el hígado se tiene que actuar y hablar. Entonces, no sé quiénes son esos políticos, pero que hago yo un llamado a mantener la cordura y entender que justamente la consulta popular es buena para el país. Deberían de ganar todas las preguntas, porque eso es lo que requiere el Ecuador, y no mezclar una cosa con otra. Presidente, ¿hacia dónde apuntará el Partido Social Cristiano para reconformar la nueva mayoría aquí en la Asamblea Nacional luego de la ruptura y del anuncio de que la Revolución Ciudadana será oposición al gobierno? Mire, yo no represento al Partido Social Cristiano, yo represento a la Asamblea Nacional. Yo tengo que ser imparcial con todos los partidos políticos porque mi representación sobrepasa al Partido Social Cristiano. Para eso hay un jefe de bloque, en este caso el doctor Vicente Tallano. Lo que sí le puedo decir es que como presidente de la Asamblea voy a actuar de manera ecuánime, de manera justa, de manera equitativa, y siempre todos los partidos políticos tienen la apertura para hablar con el presidente de la Asamblea. Ustedes pueden ver, y es público, que en los plenos de la semana pasada, del jueves y del martes, del día de ayer, he reunido a los jefes de bancada en el estrado de la presidencia para conversar con todos, para hacerles con transparencia saber la situación que se está viviendo, para pedirles cordura, para pedirles, por favor, conciencia, esta asamblea está para resolver los problemas de la gente y no para estar debatiendo los problemas ideológicos entre los partidos políticos. Aquí estamos, no nos eligieron para eso, discúlpenme un segundito, no nos eligieron para eso, nos eligieron para resolver los problemas de la gente, y creo que la asamblea lo ha demostrado. Mire usted, el día jueves se aprobó una ley con 86 votos, cuando se pensaba que aquí ya no se iban a aprobar leyes. Ayer se aprobaron 2 resoluciones, una en la mañana y una en la tarde, una ligada a adherirnos a un convenio internacional de ética y de turismo, y la otra en la tarde justamente para fiscalizar los abusos en niñas, niños y adolescentes, y ambas resoluciones se aprobaron por unanimidad, lo que le indica que la Asamblea Nacional sigue trabajando coordinadamente entre todas las bancadas, con respeto entre todos. No ha habido ningún tipo de show de ninguna naturaleza, se ha trabajado con seriedad, y la Asamblea va a seguir. Yo le puedo garantizar como presidente que la Asamblea va a seguir trabajando, va a seguir aprobando leyes, y van a continuar las cosas como han estado. 17 leyes en menos de 5 meses, señores, y 2 ratificaciones de tratados de comercio. La Asamblea va a seguir haciendo su trabajo en esa línea, con el respeto entre los asambleístas y entre las ideologías y entre las bancadas políticas. Eso es lo que hemos acordado en estas 2 reuniones públicas, más la reunión que tuve el día de ayer con los diferentes jefes de bancada en el marco del Consejo de Administración Legislativa. Hemos conversado y hemos acordado inclusive otros programas sociales que lo van a conocer más adelante. Presidente, yo quería saber cuál es su postura en torno a la situación de México y Ecuador. Mire, yo soy respetuoso del orden constituido de cada país. Para mí, y yo he sido claro, mi posición es exactamente, y por eso retuiteé la posición del Partido Social Cristiano en este sentido, que es muy clara. No creo que se le deba dar asilo político a alguien que tenga sentencias inclusive en tribunales ordinarios. No creo que se le deba dar asilos políticos. Las embajadas no son para eso. Yo he estado en el servicio diplomático, para eso no son las embajadas, señores. Y por el otro lado, creo que la estrategia de aprender al señor Glass se podría haber hecho fuera de la Embajada de México sin violentar la Convención de Viena. Esa es mi posición.
Esperemos que las cosas se resuelvan porque esto no es un problema entre pueblos, esto es un problema entre gobiernos, hay que decirlo tal cual. El pueblo de México es un pueblo hermano nuestro. Yo quiero mucho a México, muchísimo, y creo que esto se debe resolver a la brevedad posible. Y una vez que se agoten los canales de la Cancillería ecuatoriana, y si es que llegase a no resolverse por los canales de la Cancillería ecuatoriana el problema, hemos propuesto también poderlo hacer, una vez agotados esos canales, a través de la diplomacia parlamentaria, que es otro canal diplomático que podemos utilizar, pero que esperamos primero que se resuelva y se resuelva rápido por los canales de la Cancillería. Desde la Asamblea Nacional, el tema México-Ecuador, tomando en cuenta de que la Comisión de Relaciones Internacionales inició un proceso de fiscalización, se declaró en reserva y no se conoce nada. Bueno, hay información pública en el marco de eso y hay información reservada. Yo tuve que intervenir en la Comisión de Relaciones Internacionales por pedido de algunos asambleístas. Ustedes saben que como presidente de la Asamblea yo no me pertenezco a ninguna comisión, no estoy en ninguna comisión ni puedo ocupar puesto en ninguna comisión. Tuve que intervenir porque más allá de que hubo información que se pueda publicar y por eso la sesión era abierta, era pública, había información que había determinado la ministra Palencia, que era de carácter reservado, y la comisión tiene la facultad a través de su presidente de declarar en cualquier momento la reunión con carácter reservado. Como habían muchos asambleístas ahí, pues ustedes saben muy bien, hubo una situación, yo llegué, se llegó a un acuerdo en el sentido de que más allá de los miembros de la comisión, se tengan a 2 asambleístas representativos de cada bancada, salgan por supuesto los asesores, la gente que estaba ahí, había mucha gente que, discúlpenme, no sé qué decían ahí, que inclusive ponía en riesgo la presencia de todos por el tema del aforo, hay que respetar los aforos, pero que se estaba haciendo una disputa, se manejó con altura y se llegó a un consenso para que se vote la apelación del presidente, no tuvo los votos, regresó el presidente Jonathan Parra a la presidencia, comenzó la sesión, no se quiso de alguna manera respetar, voy a decir esa palabra, el acuerdo de estar 2 por bancadas y por lo tanto se tuvo que suspender. Y se convocó esa misma comisión ya con el carácter reservado de manera virtual, que había más control para el acceso, el día viernes de la semana pasada. No tengo conocimiento porque entiendo que es con carácter reservado, no he querido interferir. Estamos esperando más adelante algún pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales, pero hay que manejarse con mucha prudencia, porque hasta el momento ni el Senado de México ni el Congreso Mexicano de Diputados ha hecho un pronunciamiento como instituciones. Entonces solo ha habido pronunciamientos por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, creo que en este caso del Senado mexicano. Entonces esa misma prudencia tenemos que tener nosotros, porque como les digo, agotados los canales de la Cancillería, ojalá se resuelvan por hoy y si no, pues tendremos que agotar los canales de diplomacia parlamentaria. Ahí estábamos escuchando al titular del Legislativo, Henry Kronfle, quien se refería a esta crisis energética, también la situación de Ecuador con México, acerca también de esta nueva conformación de las bancadas legislativas de una mayoría y las reuniones que han mantenido con las mismas. Es el informe que les hemos llevado, con esto retornamos. Corape informa.